un podcast de Cooperativa. Ya es súper pegajosa, todo lo que queráis, pero no me ha entrado tanto esta canción. Bueno, pero esta es la canción, digamos, del mundial, ¿no es cierto? De Shakira y Burna Boy. Pero solo así como para introducirnos Que esta no en está el en tema. competencia. No está en competencia. Vamos a representar entonces el tema más emblemático de algunos de los países y de los equipos que están en este mundial. Y lo vamos a hacer que están aún en el calendario, Claro, porque hay claro. algunos que ya chau. Ya para la casa. Para la casa. Y hoy pueden haber otros dos más que se vayan para la casa. Claudio Vergara, ¿cómo te va? Buen día. Hola Cecilia, hola Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Me encantó la dinámica del Mundial de las canciones. Sí. Muy buena dinámica, buena. porque hay mucho y hay también canciones que van a quedar fuera, Es como que eso- hay equipos que quedan fuera, entonces hay harto que pelear ahí, ¿no? Me Ya. tinca que para muchos puede llegar a ser enojoso esto que vamos a hacer. Muy enojoso, sí, está difícil, ya hay batallas increíbles, la verdad. O sea, la de México con Inglaterra a nivel musical es la madre de Sí, todas las batallas, yo creo. claro. Es verdad. Es increíble, Es sí. verdad. Pero comencemos con España. España vamos todavía está en carrera y es más, es uno de los favoritos, tengo entendido, Sí, para y España este juega mundial. en un par de horitas más juega con Austria, Claro. que Claro. de hecho tenemos ese primer enfrentamiento musical de Ese- España y Austria. La primera llave que vamos a resolver. España con Austria, España la representa, creo yo, probablemente la canción más emblemática para los españoles, una suerte de gracias a la vida para ellos, como es Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, que es una canción maravillosa que ahí estamos escuchando. Quizá porque mi niñez sigue jugando en Había harto menú para escoger. Ahora escogiste una A1, una primera categoría con Mediterráneo. Sí, había harto, porque uno se puede ir por Nino Bravo, Camilo Sesto, Julio Iglesias, José. Rafael, por tantísima obra que nos ha entregado España. Pero creo que lo de Joan Manuel Serrat representa el amor precisamente por la tierra natal. Esta canción Serrat la escribe cuando está en México. Él se va a México un poco enojado con España porque no lo dejaban cantar en catalán, no lo dejaban competir en festivales cantando en catalán. Y él se va a México, donde descubre que su música tiene un asidero, una llegada un poquito mayor. Y en México empieza a extrañar el Mediterráneo, empieza a extrañar Barcelona, España, todo lo que significa vivir en su tierra, y dice que estando en México, mirando un lago, se empieza a acordar de su vida, de su infancia en el Mediterráneo, y es precisamente un canto a la infancia, este Mediterráneo, y es un canto a la infancia, a la vida que se dejó, a la vida que se empieza a dejar cuando uno crece, que puede ser aplicable a cualquier lugar del mundo, ¿no? Creciendo en Valparaíso, mirando el Pacífico, en el Caribe, en cualquier parte que uno pueda crecer, probablemente siempre hay un Mediterráneo que uno empieza a extrañar. Así que la canción de Serrat también es muy universal y es probablemente la mayor canción de su catálogo. Fíjense que en la televisión española en 2004 la eligió la canción más popular escrita alguna vez en España, y la revista Rolling Stone en 2010 la eligió la mejor canción del pop español de todos los tiempos. Así que no tiene competencia, es cierto, pero igual Mediterráneo está dentro de una categoría suprema. Claudio a ver. Vergara, se la pusiste muy difícil a Austria. A ver. Muy difícil se la pusiste a ¿Con Austria. qué va a pelear Austria? Es que Austria está difícil, pero es probablemente la canción por la que conocemos a Austria en el mundo, que es una canción que los ochenteros se recordarán mucho, que es Rock Me Amadeus de Falco, que es un temazo de los años 80. Escuchemos un trocito. Alles tat, hatte Schulden, denn trank, doch ihn liebten alle Frauen und jede rief, na kann man Rock Me Amadeus, war Superstar. Eres malvado, Claudio Vergara. Pero Austria tenía que estar representado en algo, Claro. lo hubiesen dejado de lado y sido peor. Oye, Austria pero tenía bastante que estar representado en adelantado algo. para la época, Austria, ¿eh? Mira, el coro, muy conocido. Ahí está. Súper romántico. Kann man Rock Me Amadeus, Se
referían a Amadeo Mozart? Sí, esto es una Claro. canción, bueno, Mozart también austriaco. Es una canción que Falco, que era un rapero, rockero, era un tipo más conectado con la época, con los 80, imaginó cómo podía ser Mozart en los años 80 y concluyó que Mozart en los 80 sería una estrella de rock, sería un tipo extravagante, motoquero, vanguardista, sería un tipo también muy conectado con su tiempo. Entonces esta canción, que es una suerte de rap mezclado con pop, imagina a Mozart cómo sería en el siglo XX finalmente. Y es una composición, la verdad, bastante irónica, irreverente, tiene un toque también bien provocador, bien extravagante, pero tiene esa chispa propia de los años 80 de la única canción, fíjense que esta es la única canción cantada en alemán que llegó al número 1 de los Estados Unidos. No hay otra que haya tenido ese talento y ese mérito, por lo que Falco, que fue un artista muy popular en Austria y en Alemania, tiene ese valor de haber constituido cantando en alemán un hit, la verdad, global, que esta canción también sonó bastante en Chile y es un hit de esa época. Falco, que además el cantante muere muy prematuramente a los 40 años en República Dominicana grabando un disco por ahí a principios de los 90, así que tiene una historia también bastante trágica. Yo habría puesto a otro representante austríaco, fíjate. ¿A quién? A ver. A Opus. Con Life is Life. Puede ser. Sí, Sí, es verdad. sí. Sí, también puede ser. Una canción futbolera también. Claro que Una además canción tiene que ver futbolera. con la dinámica mundialera. Sí. Es verdad. Esta era de Opus. O sea. Ahora, la música. Ah, este es austríaco. Pero por supuesto, Cecilia. Ah, no. Además, ya veo a Maradona. Es de Maradona a esta altura. Claro. Es de Maradona. Era de el talento Maradona. clásico de Maradona, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, pero Rock Me Amadeus es emblema también, si no la vamos a desconocer. Compite No le también, vamos a hacer la compite, desconocida. No le vamos a hacer la desconocida. Ya, Ya. tenemos aquí que decidir quién ganó, porque Claudio, ¿no? O podemos decir al final, yo creo que podemos decir al final quién de es el todas. campeón de todas. definitivo. Sí, Ok. de todas. Pensé que Sí. íbamos llave por llave, pero lo hacemos al final. No, vamos a hacer Sí. los... ya, ok. Vamos a pasar a octavos. Australia, Ya, Australia. ¿Con quién se va a enfrentar? que juega bien. Juega Australia-Egipto, pero bueno, vamos a elegir Australia como un No, competidor. no trajimos canciones de Egipto. Pucha. Pero Ya. podríamos haber traído, porque Egipto tiene una tradición en el mundo árabe bastante amplia. Perfecto. Pero de tú das por música. hecho que Argentina se va a enfrentar a Australia. Yo creo que es probable. O sea, que Argentina le va a ganar a Cabo Verde. Veamos cuando se enfrenten musicalmente. Pero Australia eligió una canción de INXS, Ya. que es probablemente Muy bueno. la banda más emblemática de Australia. No era fácil también. Australia tiene a Men at Work, tiene a AC/DC, a Kylie Minogue. Tiene una tradición y un patrimonio musical bastante rico. Pero esta canción de INXS es una maravilla. Representa todo lo que era INXS, que es una banda elegante, seductora, con un pop, la verdad, bastante refinado. Y este Never Tears Us Apart es un clásico que sonó también de manera muy dedicada en los 80. Escuchémoslo un poquito. And they could never tear us apart. Pam, 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 pam. We could live. Ahí tení, ajipa tu caldo. Ahí está, ¿viste? Esta canción sonó, era tan emblemática en la carrera de INXS, que sonó cuando Michael Hutchence, el vocalista que murió el año 97, de manera bastante prematura y trágica también, cuando fue su funeral, sus compañeros de banda le pusieron en el funeral, en la ceremonia, esta canción con la que se despidió finalmente de este mundo y que tuvo un sentido también muy significativo y muy emotivo para ese momento. Una canción que nació de un demo de una manera muy artesanal, como suelen hacer gran parte de las canciones, y que después fue creciendo gracias a los productores con los que trabajó la banda australiana hasta convertirse en esta suerte de pequeña sinfonía llena de silencios, de momentos, un temazo realmente de INXS, que podríamos haber elegido varios también del propio grupo, pero elegimos este que es un poquito más AC/DC. Claudio. AC/DC competía. Claudio Vergara, Competía. te está escuchando nada más y nada menos que el abogado Patricio Zapata. Ah, yo pensé que el maestro Horacio Saavedra me había puesto No, nervioso. no, esto es Es que más. los dos son calvos, además. Sí. Sí. Nada más y nada menos que el abogado Que constitucionalista está en la noticia. que está en la noticia, en la Patricio noticia. Zapata. Y dice que ¿Qué por dice Austria, ¿por qué tiene que ser solo contemporáneo? Que represente a Austria, Mozart. Y ahí le gana Sí, a todos. Tiene toda la razón. Ahí podría haber sido. Patricio Sí. Zapata ganó su segunda contienda esta semana. Después de la Es acusación verdad, constitucional. lo pensamos. Ganó, lo pensamos en algún ganó en el momento, sí. Senado y le ganó a Claudio Vergara. Eso. Muy bien.
Sí, totalmente. Ya. Ahí no hay más campeonato posible, no hay más Ya, competencia claro, posible. Sí. bueno. No hay como Sigamos. darle. Ya, Sí. hoy Australia tenía harto menú, pero efectivamente Inexcess y esta en particular, yo creo que es semifinalista, fijo. Es imbatible, Sí, imbatible. Sí, 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 sí. Ya. sí, sí. Mira, ¿Seguimos? ahora tenemos un enfrentamiento que es Directo. Argentina y Cabo Verde. Claro, enfrentamiento directo, sí. Este enfrentamiento directo, con Argentina también, convengamos que también había mucho que elegir. También uno puede ir hasta el pasado y tomar a Carlos Gardel, por ejemplo, canciones emblemáticas y universales, a Charly García, pero probablemente, y según un pequeño sondeo que yo hice, la canción más universal o que más se canta en Latinoamérica, nacida de Argentina en las últimas décadas, es de música ligera de Soda Stereo. Ella durmió al calor de las masas. Pensé que nos ibas a traer muchacho. No, cállate. ¿Qué? No, Ese, Soda Stereo. ¿Pero por qué no quieres que cante muchacho, Cecilia? porque trae mala suerte. ¿Por qué va a traer mala Bueno, suerte? ¿De así dónde decimos. sacaste eso? ¿Quién dijo Bueno, eso? Argentina. ¿A dónde? Bueno, ya. Muchacho. Ay, no, cállate. Bueno, ay, qué difícil. Soda Stereo por Argentina. ¿Y qué Soda diría? es difícil elegir, Sí. es muy Muy difícil difícil. elegir. No, por el Argentina. menú argentino es, pero amplio y destacado. Sí, No infinito. entiende, con el folclore, con No, no solo el folclore, el Todo. pop, el rock, todo. las de Todo, antes, el las de tango. ahora. Los el- tangos, incluso- Piazzolla. Incluso los urbanos Imagínate. de hoy, los cabros de hoy, ya hemos hablado tanto de Milo J, por ejemplo, no, tienen un menú. Balada para un loco, Piazzolla. Sí, Oh, o por ya. una cabeza de Gardel también. que es un También, clásico. no, sí, bueno, en Sí. fin, pero está bien, pero me encanta Soda Stereo. Ahora, entre Soda Stereo y ¿con quién se va a enfrentar? Con Cabo Verde. Sí, pero aquí, ojo que viene una no, candidata, una grandísima. una candidata Sí. de fierro. Cesárea Évora, Soldate. Un poquitito. A la espera de que cante, que ya viene, Cesárea Évora, la máxima exponente del fado, ¿no es cierto? En todo el mundo. Claro, y además, bueno, antes de que Cabo Verde se hiciera muy célebre por el Mundial, por Mociña, por el arquero, Sí, po. la máxima representante de Cabo Verde, la figura que encarnaba toda la cultura, el mundo y el universo de Cabo Verde era Cesárea Évora. No hay otra figura que sea tan reconocida en el mundo caboverdiana como es Cesárea Évora, que es la diva de los pies descalzos, Sí, una artista Maravillosa. que tiene un cantar muy plácido, tiene un cantar muy sereno. Y esta canción, Saudade, que alude a la palabra portugués que quiere decir nostalgia, melancolía, añoranza, esa palabra que es tan propia del idioma portugués y que de alguna manera encarna todo lo que es el evocar otro tiempo también. Y es maravillosa ella, la manera de cantar, para gente que quizás no está tan familiarizada con Cesárea Évora, es una tremenda artista que yo invito a descubrir y a escuchar, porque una de las grandes cosas que da el Mundial es descubrir también culturas que son distintas, Sí. y Cesárea Évora representa a Cabo Verde. Escuchémosla un como nadie. poquito, vos, Claudio, mira. Escuchémosla. Caminho longe, esse caminho passando-me. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando-me. Yo creo que aquí va a pasar lo mismo que mañana en el fútbol. Que Argentina creía que era papita para el loro, pero se la pusieron difícil. Me tinca que Esperemos eso que va a así pasar sea. mañana también. Esperemos que así sea. Sí. Tuve el privilegio de ver a Cesárea Évora en un concierto. Qué maravilla. No, maravilloso. En París, ¿no? Increíble. No, acá. Acá en Santiago. sí. No te puedo creer. Maravilloso. Increíble. Es una maravilla. Bueno, sigamos con los ya, terminemos con esto de papita valor. No, Chau, no sé, chau, te, chau, veo, chau, ya. te veo muy tensa, Cecilia, no sé por qué. Ya. Te veo muy tensa. Puede Sigamos. darle, musicalmente al menos le da pelea a Cabo Verde Argentina, sin ninguna duda. Sí. Sí, totalmente. Sí. Absolutamente. Bueno, ¿Quién representa a Sí. Colombia en este mundial? a Colombia también hay harto que hincarle el diente. Tenemos muchísimo. Uno podría decir Shakira, uno podría viajar a las cumbias, a las clásicas cumbias colombianas de los años 60. Hay mucho artista moderno de Colombia que por supuesto ha dado mucho que hablar, pero me parece que una canción que representa el acervo colombiano más profundo es
La Gota Fría, popularizada por Carlos Vives. No es de Carlos Vives, pero es una canción que representa y tiene su historia en una legendaria disputa musical entre dos juglares de vallenatos que en los años 30 competían por quién hacía el mejor vallenato. En los años 30 en Colombia, con acordeón en manos, se competía quién improvisaba los mejores vallenatos, y cuenta la historia que dos de estos tipos, Emiliano Zuleta y Lorenzo Morales, compitieron en algún momento en alguna calle, en algún municipio en Colombia por aquello, y Zuleta le ganó por lejos a Morales, y de ahí viene esta canción donde Zuleta le dice: acordate, Moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda. Básicamente acuérdate que acuérdate de aquel día que te gané. Claro, el día que arrugaste. El día que arrugaste, el día que no te la pudiste. Porque después Moralito se fue a esconder, se arrancó de la competencia. Así que es una gran historia que retrata a la Colombia profunda. No había y es cachado, una muy bonita canción también. No había cachado nunca el trasfondo, fíjate, no lo tenía. Y esta canción me gusta mucho. Gran elección para Colombia, La Gota Fría. Ahí está La Gota Fría. Escuchemos un poquito, justo la parte instrumental. Justo la parte instrumental. Ya, ahí está. No, ahí le pegamos un salto en el disco. Marcos Concha le pegó una palmada al disco y saltó, mira. Para tocar con Lorenzo. Mañana sábado viene la Virgen. Para tocar con Lorenzo. Mañana sábado viene la Virgen. Me lleva él o me lo llevo yo. Pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo. Pa' que se acabe la vaina. Pues todo el mundo piensa que están felices acá, pero están peleando, po. Hay una contienda, claro. Finalmente hay una contienda de quién gana, y hay uno que arrugó, que se fue corriendo y todo, pero finalmente es una canción que es de celebración, porque los colombianos en estas batallas, que son como las batallas del freestyle, pero 100 años antes, también había toda una fiesta alrededor, toda una suerte de celebración, así que por ese lado también es una canción de fiesta y de baile, sin ninguna duda. Qué buena, me encantó, Sí. fíjate. A ver. Candidato. De gana que el rival directo no trajiste nada, Claudio, pero bueno, está bien. La Pero dejaremos vamos pasar. de a poco, es que incluirlas todas hubiésemos tenido que hacer un programa de una hora. Es verdad. Un poquito largo. Y una demanda del comentarista a la edición del programa que quiere alargar su segmento. Está bien. Sí, es verdad, también. Ahí pegué un palito. Muy bien. Sí. Ya, entonces vámonos a Francia, po. Otro Vamos a candidato, Francia, que juega este sábado. otro candidato a ser campeón. Sí, Sí, y musicalmente también. sí, pues con la Mbappé de la música. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Llega directo a la final, podríamos decir, ¿eh? Edith Piaf, Claudio. Con la Edith Bianco. Piaf, sí, maravillosa canción. Además que es muy lindo el trasfondo de esta canción, porque es una canción que nace posguerra, post Segunda Guerra Mundial, cuando Francia, como parte mayoritaria de los países en Europa, estaba en el piso, después de la invasión nazi, después de una serie de circunstancias históricas, y de alguna manera Edith Piaf quiso representar el orgullo patrio, el querer salir del derrumbe, el querer darle un nuevo manto de brillo a la oscuridad que se vivía en ese momento en Francia, con esta canción que es precisamente La vida en rosa, es mirar la vida de otra manera, mirarla abrazando el amor, el más universal de los sentimientos, y despegarse de alguna forma de lo que era una sensación de oscurantismo tras la guerra. Por supuesto que hay muchas versiones que hablan de que Edith Piaf la habría dedicado al gran amor de su época, al boxeador Marcel Cerdan, que es con quien mantuvo una relación muy intensa, muy compleja también, porque Cerdan estaba emparejado también. Pero bueno, es una canción que habla del amor y habla finalmente de ver la vida de una manera maravillosa después de momentos complejos. Así que es probablemente la canción emblemática de Francia. No hay mucho. La canción francesa es gigantesca, pero de las canciones universales que uno puede llegar a elegir, probablemente sea la más global, la más universal. Y es una canción de amor, imagínate, le dice: cuando él me toma en sus brazos, me habla despacito, yo veo la vida de color rosa. Color rosado. Me dice palabras de amor, me dice palabras de todos los días y me pasan cosas. ¡Ay! Ya. No, es muy increíble. No, hermosa la canción. Y recordemos que hasta Mon Laferte tiene una versión en francés muy bien lograda. Si lo dice Cecilia. No, imagínate. sí. Sigamos, a ver, y aquí viene otro, que capaz que también. ¿Será pentacampeones en la música también?
Yo creo que llegan a la final sin ninguna duda. ¿Sí? En la música, Sí, sí. totalmente. Yo creo que pueden ganar incluso. Ahí puede hacerle algún tipo de pelea Inglaterra, quizás Estados Unidos también, pero Brasil sin ninguna duda, con la cantidad de músicos que tiene, con lo que ha inventado y ha dado para el mundo, sin duda que es finalista casi seguro. Y una muestra muy lógica como es Garota de Ipanema, La chica de Ipanema, de Antonio Carlos Jobim y Vinícius de Moraes, que es probablemente también la canción no solamente más conocida de Brasil al mundo, sino que también la canción que de alguna manera da el origen al bossa nova, que es una música original, distintiva, una música que cambió las reglas del juego en muchas partes del mundo, que maravilló hasta Frank Sinatra. Así que por ese lado también es una canción muy bella y muy representativa del Río de Janeiro, que nos gusta a todos, playero, sensual, amistoso. Es también una representación del Brasil más característico. Y aquí la estamos escuchando. Ahí está. O mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes Así, Gilberto con Antonio Carlos Jobim. Garota de Ipanema. Bueno, ese Brasil sí. Oye, está difícil. Está muy bravo. No, muy tú, difícil. o sea, Claudio Vergara, esta idea del Mundial de las Canciones, yo creo que se tiene que definir, no sé, A penales. A penales, pero a 50 penales, ¿ah? Porque está muy Sí, está difícil, ¿ah? sí. Oye, y los chiquillos del remo, que están remando y remando, ¿qué aporta Noruega al Mundial de las Canciones? Aporta probablemente una de las grandes contribuciones de Noruega al pop mundial, como es Ajá, Take On Me. Ahí está. Buena. Esta canción, ahí está. Ya, perdón. No, por favor, había que cantarla, sí, como corresponde. Ya, ¿por Sí, qué, es una Claudio, canción- entran estos? Sí, ahí está. Es una canción que, mire, fíjense que en un momento esta canción se iba a llamar, la banda no le tenía tanta fe a esta canción, se iba a llamar la canción del jugo de fruta en algún momento. Así la habían bautizado como tentativo, la habían ido a presentar a Londres, donde Ajá se trasladó a vivir para poder encontrar quizás más fama. Repartían el demo y no les fue tan bien, hasta que un productor toma la canción y les dice: ustedes tienen que hacer una versión más apurada de este tema, con teclados, con sintetizadores, y hacer una versión distinta. Y Alan Tarney, que se llama este productor, crea esta versión definitiva de Take On Me y finalmente hace que la canción sea un hit, unido, por supuesto, se acordarán los que aman el pop de los 80, a un videoclip maravilloso, que es el videoclip donde aparecen los cantantes, los artistas de Ajá, en particular el cantante, dibujado como a mano, en una suerte de dibujo, en una suerte de animación que fue muy innovadora para su época, y fue un muy lindo videoclip de esos, Buenísimo. De esos años. Oye, Claudio, mira la hora y nos quedan dos muy importantes, así que Sí. metámosle charla, por favor. Oye, antes, Sí. este enfrentamiento ya se dio entre el cantante de Oasis y Liam Gallagher, Ujú. ¿ya? Y Fer. ¿Quién? Fer, ¿quién? ¿De Fer, Maná? de Maná. Pero Cecilia, esa no es pelea. Uno es peso pesado y el Bueno. otro es peso pluma. Pero en redes sociales, porque Fer Olvera le responde a Liam Gallagher, porque Liam dice: le ganaremos 5-0 a México, Estoy de acuerdo. ¿ya? Y él le dice: 5-0, a ver, no manches, ubícate, güey. 5-0, cálmate. Ahí vemos el domingo cómo nos va, no mames, le contestó. Oye, ¿qué ya? Es Porque difícil igual. ¿quién representa a estos rivales, a Inglaterra y a Igual estaba México? difícil. México-Inglaterra musicalmente es un Claro. choque de buques acorazados totalmente. Elegimos Cielito Lindo en México porque es una canción clásica en la que se canta en los estadios. Sí. Es una canción muy representativa del mexicano. Canta y no llores. Es una palabra muy mexicana de seguir adelante, de resistir,
pese a todas las inclemencias que puede tener la vida. Así que por ese lado me parece que es una canción también muy linda, habiendo podido elegir también entre Juan Gabriel, Emanuel, Luis Miguel. También tenemos una cantidad de tesoros mexicanos realmente inconmensurable que podían haber estado acá también representados. Pero esta verdad que es típica de los estadios mexicanos, ahí le meten el Viva México cabrones y todo eso, y ahí la hacen como canción de estadio en el fondo. Exactamente, sí. Y por Inglaterra, ¿quién estaría siendo representante de...? ¿Quiénes otros pueden ser? Es muy, no sean los Beatles. Es muy injusta la vida, Claudio, muy injusto. Hicimos toda esta sección para llegar al campeón. Todo este largo camino para llegar a lo obvio, ¿no? Claro. No, pero podemos elegir. Edith Piaf puede dar la pelea, ¿por qué no? No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Mozart, pero... Mozart no estuvo en el ranking por más que el señor Patricio mandó ese mensaje. No. Ya, pero The Beatles, Inglaterra con Hey Jude. Sí, ahí está. Don't be afraid. Pero viste que entró muy fuerte en la barra inglesa al término de los partidos Wonderwall de Oasis ahora. Sí, casi que la adoptaron candidata, como himno, la adoptaron. También era candidata porque le han cantado mucho Wonderwall de Oasis. Es una gran canción también, una muy buena canción. Puede ser una candidata ahí en segundo lugar, pero me parece que en Inglaterra los Beatles son absolutamente imbatibles. No hay como darle a una canción y a un grupo como ese, que también puede ser campeón. También, a diferencia de Inglaterra, que un poco se deslava en los mundiales, desaparece un poco, los Beatles llegarían sin duda a la final y con cara de campeones sin ninguna clase de duda. Así que por ese lado también merecen estar en este ranking mundial. Que, ojo que faltó Estados Unidos, que hasta ayer clasificó muy tarde, pero Estados Unidos también podría, con Elvis, con Frank Sinatra, con tantos artistas que ha dado el rock y la música estadounidense, también podría participar sin duda de un gran campeón. No, sí, necesitamos, como decías tú, Claudio, 3 horas de programa contigo ya, para... Vota, Robaretti. Ay, no. Yo no voy a votar por los Beatles. Digo al tiro que no voy a votar por los Beatles. No, es que tendríamos que dejar afuera a los Beatles. Por eso no lo voy a votar por ellos. Pero tengo muy claro. A ver, ¿por quién vota, Sebastián? Voy a votar por Cesárea Évora, la diva de los pies descalzos. Yo voy por Edith Piaf. Edith Piaf, por su inconmensurable aporte a la cultura europea. No te digo la cara de odio, Claudio Vergara, la cara de odio con la que me mira Cecilia Robaretti. Yo, si es así, yo voy a votar por Soda Stereo. Hasta luego. Y San se acabó. Muy bien. Esa es la final. Ya, tú, Claudio, votaste por Edith Piaf. Por Francia, sí. Ya. Bueno, gracias, Claudio, te pasaste. Súper entretenido lo que conversamos y escuchamos hoy. ¿Eh? Un abrazo, hasta la próxima. Bien. Chao. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, Claudio. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Bueno, vamos a conversar ahora de un caso que ocurrió hace varios años ya, una investigación que se denominó Operación Topógrafo, donde se hizo un uso irregular de las facultades contempladas en la ley de inteligencia para interceptar comunicaciones telefónicas. Esto fue entre el 2016 y 2017. Una de las personas espiadas telefónicamente fue el periodista Mauricio Baibel, que en esa época estaba investigando y publicando todo lo que tenía que ver con el caso de la corrupción al interior de las Fuerzas Armadas, lo que se llamó el Milico Gate. Bueno, esto hay un fallo histórico estos días, ¿no es cierto? Se condenó finalmente a un ex juez, a un ex jefe de inteligencia del ejército, y por eso se ha catalogado, como decía yo, en un fallo histórico. Ya estamos en contacto con Mauricio. Mauricio Baibel, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, buenas tardes. No, buen día todavía. A un día. Gracias, Mauricio. Un día, sí, que me levanté temprano. Está bien, gracias por estar con nosotros. Bueno, felicitaciones por el tesón, la valentía. Además, no era fácil encarar esto y bueno, los resultados fueron favorables. A ver si ilustramos en breve un contexto que le demos a la gente, a los que no necesariamente están instruidos o familiarizados con la historia de qué fue lo que ocurrió. Bueno, en breve es lo siguiente. Yo estaba investigando la corrupción masiva al interior del ejército. Hablamos de desfalcos de millones de dólares que estaban siendo robados, sustraídos de los recursos para la compra de armas. O sea, era toda la corrupción que estaba ocurriendo con la compra de armas que eran para defender al país. En ese contexto, ¿no? El jefe de inteligencia del ejército, Shafik Nassal,
y un juez de la Corte de Apelaciones, Juan Poblete, deciden organizar una operación ilegal, ¿ya?, para espiarme. ¿Y por qué digo legal? ¿Por qué la justicia dijo ilegal? Básicamente porque para hacer esa operación de espionaje e intentar llegar a mi fuente e intentar amenazarme, lo que hicieron fue falsificar documentos. Es decir, en la orden de interceptación telefónica figuraba mi número, pero ellos consignaron el nombre de una inmigrante irregular boliviana, ¿no?, una chica de 23 años, a la que además acusaron falsamente de ser una especie de Matajari, ¿no?, lo ponen ellos, ¿no?, una peligrosa agente del poderoso Estado boliviano, ¿no? Y de esa forma ellos lo que hicieron fue interceptar mis comunicaciones, mis diálogos con mi familia, con mis hijos, chicos de 8, 10 años, para al mismo tiempo tratar de llegar a cuáles eran mis fuentes y de esa forma acallar esta investigación sobre la corrupción en el ejército. Al no poder hacerlo directamente, hicieron en el fondo esta argucia, esta trampa para poder de todas formas pinchar tu teléfono. Claro, ahora lo cierto es que nosotros sabíamos que algo muy extraño estaba sucediendo, porque en esos años, cuando yo estaba escribiendo estos reportajes sobre la corrupción militar, lo cierto es que The Clinic, que era el medio donde yo trabajaba, fue asaltado 2 veces y solo robaron los computadores y los pendrives, ¿no? Unos ladrones que no se llevaron el dinero, que no se llevaron nada que no fuera almacenamiento electrónico de información, ¿no? Por lo tanto sabíamos que algo sucedía, había seguimientos demostrativos, que es cuando hay un tipo que se pone atrás y te empieza a seguir, es una situación bien extraña, ¿no? Y yo ya había sido objeto de asalto a mi casa un par de años antes también. Entonces sabíamos que algo sucedía, pero no teníamos cómo confirmarlo, hasta que en 2019 un agente de inteligencia, o sea, alguien de estos equipos, alguien que trabajaba cerca de estas operaciones, le confiesa o le revela off the record, ¿no?, a la tercera la operación, que está la operación W por mi apellido, y ahí esto se sabe, ¿no? Y luego alguien, que esto lo he contado muy pocas veces, pero alguien me escribe un DM por Twitter, en esa época Twitter, y me dice: mira, tienes que investigar estas cosas y vas a llegar a los nombres de lo que te están espiando. Y efectivamente así fue, logramos desbaratar toda esta red ilegal que se había constituido entre un juez de Corte de Apelaciones y un jefe de inteligencia, tema que además después logramos descubrir unos ciertos vínculos con la Corte Suprema. Ahora, Mauricio, ¿cuál era el objetivo al investigarte? ¿Por qué ellos estaban interesados en conocer lo que tú estabas haciendo? ¿Qué querían defender? ¿Qué querían proteger? Bueno, la verdad es que lo que yo estaba haciendo era denunciar corrupción al interior del ejército, una corrupción millonaria. Todo lo que era el dinero para compra de armas se lo estaban gastando en un casino. Recordemos que hubo un cabo que se gastó $4 millones apostando en el casino Monticello. Se lo estaban gastando en caballos, en autos, en fiestas, en prostitutas. Todo esto dicho por una de las personas que participó en estas operaciones, que era el tesorero del ejército. ¿Esto era solo un plan de derroche o era lavado también? O sea, algunos que intentaron lavar dinero, eso ya no me corresponde a mí catalogarlo. Lo que sí está demostrado y comprobado es que se desviaron fondos ya con facturas falsas para que esos dineros se los gastaron en compra de caballos, en fiesta, en derroche, en lo que quisieron, ¿no? Eso sí está demostrado. Incluso hace unas semanas atrás hubo una condena por eso, ¿no? Que se condenó desde cabo a generales hasta 12 años de cárcel por esos desfalcos. Así que era verdad. ¿Y cuál era el objetivo al espiarte? Te preguntaba. ¿Qué buscaban? ¿Qué querían hacer? ¿A quién querían proteger? Bueno, en todas partes, cuando se hacen este tipo de agresiones a periodistas, lo que se está buscando es encontrar sus fuentes y amenazar al periodista. Y yo creo, lo cual no tengo una prueba fehaciente, pero creo de que esto lo intentaron revestir de una cierta legalidad, ya, porque podían espiarme sin una orden judicial, con esta orden judicial trucha, porque quizás querían montar una operación en mi contra. No tengo como eso demostrarlo. Lo que sí es cierto es que para espiarme, como lo estaban haciendo, ellos no necesitaban esta orden trucha, falsa, ¿no?
pero probablemente esto era parte de una operación mayor por los antecedentes que fueron apareciendo en el juicio, A mí lo en que la investigación. no me queda claro por qué el juez, el exministro, de la Corte de Apelaciones, Juan Poblete, por qué el exdirector de inteligencia, Nasal, estaban interesados en proteger y en que no se informara sobre este caso. ¿Ellos estaban involucrados en el Milico Gate también? No, ellos no están involucrados. El general de inteligencia en general no solo me espió a mí, sino que espió a todos, y también militares que no tenían vinculación conmigo, pero espió también a militares que denunciaban corrupción. Hubo varios militares que denunciaron hechos de corrupción, y en vez de perseguir a los corruptos o a los presuntos corruptos, lo que hizo el jefe de inteligencia del ejército fue espiar a los que denunciaban la corrupción. Ahora, ¿cuál es el contexto? En el fondo, las investigaciones por corrupción llevaron a la justicia a 4 ex comandantes en jefe del ejército. O sea, hoy día hay 4 ex comandantes en jefe del ejército investigados por corrupción. Ese es el contexto, ¿no? Entonces creo que esa es la situación que se fue dando y que, bueno, después generó, y fue muy difícil. Mira, si hay cosas que son insólitas. Tú sabes que en algún minuto de la investigación, la Fiscalía intentó citar a declarar al juez, pero el juez no era habido, que no daba su dirección o daba direcciones que no eran correctas, que no existían. Para saber dónde vivía el juez, esto es insólito, tuvimos que triangular su teléfono con el apoyo de la PDI. No estamos hablando del Tren de Aragua, ¿no? Estamos hablando de un juez que era presidente de una corte de apelaciones, ¿no? Y el juez fue citado una serie de veces a aclarar y no llegó. El día de la condena, el día del juicio, llegó tarde. Ese fue su nivel de displicencia ante esto, ¿no? Entonces, esto no fue fácil porque costó conseguir los documentos, porque había información que no existía, porque intentaron no entregar la información, y porque hubo un apoyo político explícito a esta operación de inteligencia, a esta agresión, a este espionaje. Hay que acordarse que hubo 3 ministros de defensa que defendieron esta operación ante el Congreso. ¿Quiénes? ¿No? Fue Alberto Espina, que fue al Congreso y dijo que no, que él dijo, Alberto Espina primero, Waldo Procurica, que incluso fue interpelado y la defendió, y Mario Desbordes, que incluso me acusó a mí de delinquir por informar sobre la corrupción del ejército. Lo dijo en televisión, en un debate presidencial. Y ellos dijeron, estos 3 ministros de defensa dijeron una situación que es muy compleja. Primero dijeron que habían visto los documentos que autorizaban el espionaje en mi contra. Y luego dijeron que esos documentos estaban en forma y estaba todo perfecto. Y no solo lo dijeron en la prensa, lo dijeron ante el Congreso Pleno, ante la Comisión de Inteligencia y en debates presidenciales. Entonces, como ellos dijeron eso, hay 2 cosas: o mintieron, no vieron los documentos y por lo tanto mintieron, o vieron un documento fraudulento y no lo denunciaron. Claro, no hay más opciones. Se hicieron cargo de eso. Ahora, considerando que este fallo que es histórico, que es inédito contra altos mandos del ejército, un juez, por espionaje a la prensa en democracia, ¿qué mensaje o qué lectura envía esta condena sobre los límites que se tienen que generar de la inteligencia militar y también de los brazos que tiene la judicatura para poder investigar? Bueno, este es un fallo que es histórico, no solo porque no digamos que fuimos afectados, sino porque efectivamente es la primera vez en la historia del mundo en que se condena a quienes encabezan operaciones de espionaje contra periodistas. Esa fue la alegría por la cual, por ejemplo, ayer hablaba con la gente de Media Defense, que es una organización internacional dedicada a la defensa de la libertad de expresión, o con Reporteros Sin Fronteras desde París, o con CPJ desde Nueva York, porque es la primera vez en la historia del mundo en que se condena a quienes espían a periodistas. Esto no sucedió en México con, por ejemplo, Pegasus, no sucedió en Nicaragua, no sucedió en El Salvador, por cierto, no sucede en Rusia, ¿no? Ni en todos los estados autoritarios que hay en el mundo. Entonces es un fallo muy importante para la jurisprudencia internacional en materia de libertad de expresión, libertad de prensa y periodismo seguro, ¿no? Yo trabajo en parte en un programa, a cargo de un programa de protección de periodistas en América Latina, y todos tenemos plena conciencia de que esta es una resolución tremendamente valiosa, ¿no? Y que da una señal muy potente en momentos que hoy día
el Senado chileno está discutiendo una ley mordaza impulsada por los senadores del socialismo democrático, Pedro Araya y Durresti, que esa ley lo que establece, lo que pretende establecer, es que quienes informemos de investigaciones judiciales en curso seamos encarcelados, porque eso es lo que dice textual la ley. O sea, los periodistas, las periodistas no podríamos publicar sobre investigaciones judiciales en curso respecto al Tren de Aragua, sobre el caso Hermosilla, ¿no? Ni siquiera podríamos hablar de lo que pasó este fin de semana, la semana pasada, con este niño arrastrado 3 kilómetros ya después de un portonazo. Entonces es muy grave, y lo que es más triste es lo siguiente, y es que en ese proyecto de ley sí están todos de acuerdo, sin ninguna diferencia. Vamos a ver cómo avanza ese tema. Volviendo a lo que acaba de pasar, me llama mucho la atención, va a llamar mucho la atención esto de, ahora se entiende por qué fallo histórico, el primero en el mundo, dices tú. ¿Qué sigue ahora, Mauricio? Bueno, yo creo que ahora lo que sigue es seguir haciendo buen periodismo acá donde yo hago. Pero en este caso, ¿termina acá? Termina acá, es inapelable porque la operación Topógrafo, digo, no hay otras personas que hayan sido víctimas de lo mismo, no hay ningún, no queda ningún hilo suelto todavía. No queda ningún hilo suelto, está cerrado, no es apelable, esto es ley, digamos, está cerrado. Oye, Mauricio, recordemos que tú escribiste un libro también, ¿no es cierto?, sobre el Milico Gate, sí. ¿Qué consecuencias concretas tuvo tu investigación, no es cierto? Descubrir todo esto, tú recién decías los comandantes en jefe condenados o juzgados o en procesados, no sé en qué estado están ahora. ¿Quiénes? Recordemos los nombres y por qué. Bueno, se está investigando todavía, ¿no? Al general Fuentealba, ¿no? Al general Oviedo, en fin, se está investigando a ellos por los distintos casos de corrupción, porque en realidad el Milico Gate eran una serie de casos de corrupción, y en el caso de los comandantes en jefe lo que más se está investigando es el acceso a los gastos reservados, el mal uso de los gastos reservados. Eso es lo que hoy día está investigando la justicia. Pero tú me decías las consecuencias, y yo creo que más allá de eso, creo que la gran consecuencia de este caso, además de demostrar que es posible hacer periodismo de investigación, es que se eliminó la ley reservada del cobre. Y eso, eliminar la ley reservada del cobre, significa que nunca más el 10% de las ventas, no de las utilidades, sino que de las ventas de Codelco se fueron a compra de armas. Era una cifra excesiva y se estaba malgastando, se estaba acumulando sin uso. Y eso significa que todos los años 2.000 millones de dólares, en vez de irse a ese fondo, ingresan al presupuesto de la nación. Eso significa 5 o 6 hospitales todos los años. Entonces, el resultado de esa investigación fue, en la práctica, como el otro día me lo decía un exdiputado, esa fue la mayor reforma tributaria en la historia del país. Nunca antes hubo una transmisión de riqueza tan grande. Y eso fue gracias a esta investigación que haces tú y todo lo que se descubre. Exacto. Ahora, tú hablabas que no quedan cabos sueltos, claro, eso quizás desde la arista penal, pero mencionabas recién a 3 ministros de defensa, en fin, ahí hay una hilacha, por decirlo de alguna forma en coloquial, que puede dar algo más, porque ¿qué responsabilidades políticas persisten justamente de quienes eran autoridades políticas en esa época? ¿Es solo responsabilidad política o podría haber algo más? No, son responsabilidades políticas que no tienen que ver con lo personal, sino que tienen que ver con que el deber de la dirigencia política es proteger el periodismo, proteger la libertad de expresión, y lo que ellos hicieron fue justamente lo contrario. Yo no espero que ellos logren entender ni reflexionar sobre la gravedad de sus actos, de verdad que no lo espero, pero en el fondo la forma de actuar de ellos es muy similar a la de un Daniel Ortega, a la de un Maduro, ¿no? Es la misma, ¿no? Atacar a quien investiga la corrupción. Fue una cosa gravísima lo que hicieron, que además lo defendieron institucionalmente ante el Congreso. Sí fue muy grave. Yo creo que no fueron capaces de entender la gravedad de lo que estaban haciendo, y no lo van a entender. No lo van a entender. Creo que eso es lo más grave de todo. Mauricio, aparte de esta investigación importantísima, tú has hecho otras investigaciones, ¿no es cierto? Y sigues. ¿Has tenido algún tipo de amedrentamiento en otros casos, en otros temas que has estado investigando?
No, la verdad es que afortunadamente no. La situación en Chile está muy lejos de ser la que ocurre en otros países. A mí me toca, como te contaba, trabajar en otros países. Estamos, por suerte, aún muy lejos de la situación en, no sé, Centroamérica, la Amazonía, Paraguay, o Ecuador, que son países donde la situación es muy dramática, México, por cierto. Lo que pasa con Bukele y el Faro también, que es increíble. Por cierto, fíjate que hay cifras tremendas. Hoy en América Latina, terminaba hace unos tiempos, estaba una investigación, existen 915 periodistas exiliados, hoy en América Latina, ¿no? Ya llevamos más de 600 periodistas asesinados en América Latina en los últimos 26 años. Entonces, son cifras muy dramáticas, ¿ya? Y creo que, claro, por suerte en Chile estamos lejos de esto. Este caso fue una excepción, digamos. También el asesinato de Francisca Sandoval el 1 de mayo, años atrás, ¿no? Pero creo que tenemos que ser capaces de proteger nuestra democracia y aprender que los valores democráticos sí son importantes. Una pregunta casi periodística, a lo mejor que no necesariamente tanto de interés general, pero que vale la pena conocer para conocer la experiencia que te tocó vivir a ti con todo esto. ¿Te generó un daño en tu relación con las fuentes periodísticas todo este asedio, toda esta investigación? ¿Te costó? ¿Hubo gente que se arrepintió de hablarte o que definitivamente no te contestó más el teléfono? ¿Te generó problemas a ti para el día a día de tu trabajo de investigación? No, pero hubo fuentes que fueron amenazadas de muerte y otras situaciones, ¿no? Que no puedo dar los nombres porque estaban en el récord, pero sí hubo fuentes que fueron muy amenazadas. Incluso hubo una que le destruyeron la oficina sin robarle nada, pero se la destruyeron. Entonces, sí, hubo situaciones muy complejas. Mauricio, ¿y en qué investigación estás trabajando ahora? Si yo te cuento eso en sí, pero me cuelgan. No, bueno, hablemos de las más recientes, de las que ya se han publicado últimamente, digamos. No, hemos estado trabajando ahí en distintos casos de corrupción, en distintos temas, acá con el equipo de Diego Ortiz y Francisca Soto, que los quiero mucho. Pero bueno, básicamente estuvimos ahí reporteando todo el tema de los recortes en el gobierno, después temas de distintos temas sociales que nos están preocupando. Y también del crimen organizado que nos interesan. ¿Es más complejo meterse con el privado o con el Estado? ¿Qué es lo que resulta más complejo a la hora de investigar? ¿O va más o menos a la par en cuanto a las complejidades al acceso a la información? Yo creo que el Estado en Chile funciona bien a veces en acceso a la información, ¿no? Cuando uno mira a otros estados de otros países de América Latina es bastante más complejo, pero sí, yo creo que más que si es el Estado o el privado, son esas trenzas intermedias, ¿no? Entre Estado y privado, los negocios que están ahí, ¿no? Esa parte es la que te demanda más trabajo, yo diría, pero bueno, hay que hacerlo. Investigar sobre el crimen organizado, eso sí que da mucho susto, ¿ah? Es peligroso. Peligrosísimo. Bueno, es lo que tenemos que aprender de lo que hacen colegas en otros países. Yo tengo muchos amigos en El Salvador, en Colombia, que les tengo en México, la Marcela Turati, que les tengo una admiración y respeto increíble porque, claro, ellos trabajan e investigan y publican en contextos muy distintos, ¿no? Donde no existen poderes judiciales independientes, donde la democracia está muy precarizada a veces y donde el crimen organizado sí es mucho más poderoso. Claro, que el crimen organizado no necesariamente te va a indagar. De frente va a ir y te va a pegar un tiro. Claro, ahí me ha tocado conocer historias tremendas, ¿no? No quiero contar las historias personales de otras personas, no estoy autorizado a eso, pero sí, historias de periodistas tremendos, trabajo increíble, no sé, Marcela Turati, que ha encontrado más de 400 fosas clandestinas allá en México, los colegas del Faro, Sergio Arauz con sus investigaciones, o Diana Salinas en Colombia, ¿no? Que es la directora de Cuestión Pública, un trabajo increíble. Tú dices, en Chile tenemos una situación mucho mejor, el Poder Judicial, pero por Dios que el Poder Judicial está desacreditado últimamente. No, eso tienes toda la razón, el Poder Judicial está muy desacreditado y con casos muy complejos que hoy día básicamente estamos hablando incluso de 20 juicios que se está investigando, ¿no? El tema de la señora Vivanco.
Claro. Bueno, volviendo al tema, el fallo entonces histórico, felicitaciones Mauricio Weibel, nos alegramos que se haya logrado esto, único caso en el mundo, como bien dices tú, ¿no? Estas condenas por la operación Topógrafo al ex juez Juan Poblete y al ex director de inteligencia del ejército Shafik Nassal. ¿Por qué fueron condenados? Por espionaje ilegal. El espiado Mauricio Weibel, que estaba investigando el Milicogate, como le dices tú, y que se hizo un libro además que se llama Traición a la Patria, por quienes estén interesados en conocer más detalles de ese caso. Gracias Mauricio, que estés muy bien. Igual, chao. Chao Mauricio, gracias. Bueno, interesante, ¿eh? Va a estar ahí en cooperativa.cl y también en nuestro podcast, reflejada la conversación con Mauricio Weibel acá en Una Nueva Mañana en Cooperativa. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.